Bienvenidos al tema número 5 del módulo 1, en el cual hablaremos sobre el Value Investing. Vamos a constar la historia corta. Fue creada por Benjamin Graham y David Dodd. Benjamin Graham fue un economista e inversor considerado como uno de los padres del análisis financiero moderno y por ser el mentor de un inversor legendario como Warren Buffett, quien ha sido el mejor inversionista hasta este momento. Tiene un promedio de 27% de rentabilidad por casi 50 años. Es uno de los 3 hombres más ricos del mundo, así que si él utilizó el método del Value Investing para hacer su fortuna, debemos saber cómo funciona o no. ¿Qué busca el Value Investing? El Value Investing busca rentabilidades positivas de manera consistente en el largo plazo. ¿Cómo lograrlo? Tenemos que comprar acciones en un precio por debajo de lo que realmente valen. Te preguntas, ¿cómo haremos eso? Tranquilo, ahora lo veremos. Pero antes debemos saber la diferencia entre precio y valor. Precio es la valoración de una empresa en bolsa. También valor intrínseco o real, que es la que dicta la oferta y la demanda. Y valor es el precio que debería tener según sus fundamentales, el valor fundamental. ¿Qué son fundamentales? Te podrás preguntar. Son un conjunto de indicadores económicos y financieros que se utilizan para evaluar el estado y el rendimiento de una empresa. Estos indicadores incluyen el ingreso, el beneficio, el endeudamiento, el flujo de caja y otros datos financieros que pueden ser útiles para determinar la salud y el potencial de crecimiento de una empresa. No se preocupen que a medida que vayan avanzando los temas, vamos a ver qué es cada uno de ellos. Entonces, el valor se puede hallar por indicadores o haciendo proyecciones de los fundamentales. Vamos con un ejemplo. Imagina que hay un jugador de fútbol de Sudamérica que está jugando muy bien y su empresario ha ido a varios clubes de fútbol europeo a ofrecerlo por $20 millones. 3 equipos recibieron al empresario: el Liverpool, el AC Milan y el Bayern de Múnich. Los 3 equipos pidieron al empresario ver las estadísticas del jugador y de acuerdo a eso analizan si le hacen una oferta o no. El empresario se los brinda y los clubes comienzan a estudiar al jugador por los goles, remates al arco, asistencias, cabezazos, pases, marca, estatura, peso, etc. Luego, ellos hacen sus proyecciones de cuánto les puede aportar el jugador al club y después de eso sacan un valor estimado del jugador. Para el Liverpool, el jugador valdría $60 millones. Quiere decir que está subvaluado, que el valor que ellos estiman para el jugador es más alto que el precio de mercado. Para el AC Milan, el jugador vale 20 millones. Quiere decir que ni le suma ni le resta tenerlo. Y para el Bayern de Múnich, según sus proyecciones, el jugador valdría 10 millones. Lo que hace indicar que está sobrevalorado o que se vende muy caro porque tienen poco valor para ellos. Entonces, ¿qué equipo lo compraría? Exacto, el Liverpool. ¿Por qué? Porque en sus proyecciones sale que el jugador en el futuro valdrá más de lo que pagaron por él. ¿Van entendiendo por dónde quiero llegar? Exacto, así es en la bolsa. Ponemos el mismo ejemplo. Supongamos que es una empresa que cotiza a $105 la acción y hay 3 inversionistas que están interesados en la acción. Entonces estudian sus fundamentales: las ventas, utilidades, deudas, flujo de caja, competencia, etc. Luego hacen sus propias proyecciones y resulta que el inversionista número 1 proyecta que la acción valdría en unos años $130. Quiere decir que esa acción está subvaluada. El segundo inversionista proyecta que la acción valdría en unos años 105. Lo mismo que ahora, por lo que le resulta estéril esa acción. El tercer inversionista proyecta que la acción valdría en unos años $80. Quiere decir que la acción está sobrevalorada o infravalorada para él. ¿Qué inversionista compraría la acción? Exacto, el primero, porque sus proyecciones de esa acción costarían más en el futuro. Ahora, yo sé que tú eres una persona inteligente. ¿Por qué salen diferentes precios de las acciones a los inversionistas si todos tienen la misma información? Es una muy buena pregunta y la respuesta es la siguiente. Predecir el valor de las acciones en el futuro puede diferir debido a una variedad de factores. Por ejemplo, la percepción del riesgo por parte de los inversionistas o la calidad de los activos de la empresa, la eficiencia de la gestión de la empresa o el entorno económico en general.
También es posible que diferentes inversores o inversionistas utilicen métodos de evaluación diferentes, lo que puede dar lugar a diferencias en las valuaciones. En cualquier caso, es importante recordar que las valuaciones de las empresas son solo una medida del valor de la empresa en un momento dado y pueden cambiar con el tiempo. Por ejemplo, vamos al jugador de fútbol. Imagínense que para el Liverpool la venta de camisetas de ese jugador valga más que para el AC Milan. O que de repente el entrenador del Liverpool hable español. Y en el Bayern de Múnich no, y en el AC Milan no. Entonces, ¿tendrá un valor diferente para el club o no? ¿Verdad? Entonces, cada uno de los inversionistas tiene valores diferentes, proyecciones diferentes para dar con el valor. Ustedes podrán hacer sus cálculos y proyecciones y no darán con el mismo resultado que otro inversionista, porque cada uno evalúa de acuerdo a sus proyecciones. Para analizar los fundamentales hay dos metodologías, bottom-up y top-down, que no es más que verlo de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿En qué consiste el bottom-up? Se empieza a analizar desde lo más pequeño, lo micro, hasta lo más grande, macro. Se refiere a un enfoque de inversión en el que se analizan los datos fundamentales de cada empresa individualmente, en lugar de basarse en el rendimiento de mercado o en un índice de mercado en general. La idea es que al centrarse en los aspectos específicos de cada empresa es posible identificar oportunidades de inversión que pueden no ser evidentes al analizar el mercado en general. Con este enfoque, los inversionistas pueden construir una cartera diversificada de acciones de empresas que creen que tienen un gran potencial de crecimiento. Esta metodología se utiliza más en países emergentes. Por ejemplo, buscamos en la bolsa de tu país a las 5 mejores empresas que están en bolsa. Luego vemos cómo les va en sus estados financieros. Luego vemos cómo les va frente a su competencia. Y finalmente, cómo afronta la situación frente al país. Vamos desde lo más pequeño hasta lo más grande. Mientras que en el top-down es lo contrario, desde lo más grande hasta lo más específico. El término top-down se refiere a un enfoque de inversión en el que se comienza analizando el mercado en general y luego se desglosa hacia el análisis de las empresas individuales. Por ejemplo, queremos saber en qué empresas podemos invertir en Estados Unidos. Se puede apreciar que Estados Unidos se ve atractivo para invertir. Cuando vemos las noticias nacionales sobre el mercado del país, es estable. Luego vemos los sectores que mejores rendimientos tienen. Luego elegimos dentro del sector qué industria deseamos. Por ejemplo, sector tecnología y las industrias podrían ser semiconductores o software o computadores. Luego vemos cómo se comportan frente a su competencia mediante sus fundamentales. En los siguientes temas vamos a utilizar en el tema de filtros la metodología del top-down, ya que nos permite ir desde lo más grande hacia lo más específico. Recuerden que en la bolsa de Estados Unidos son más de 10.000 empresas que cotizan, por lo que será bueno hacer varios filtros hasta llegar a las mejores acciones. Y con este tema hemos llegado al final del módulo de introducción. Espero que les haya sido bastante ilustrativo. Traté de hacerlo ligero, sin tantas fórmulas ni teorías, porque todavía estamos empezando. En el siguiente módulo veremos la fuente de información. Les diremos cuáles son los sitios financieros que existen para poder sacar información relevante y hacer nuestros propios análisis, incluso hallar nuestro valor fundamental. Así que nos vemos en el siguiente video.